Un programa de entrevista. Eso es lo que somos, eso es lo que tratamos de hacer también. Y con un desafío, hacer algo agradable, hacer un programa de entrevistas de televisión agradable. En tiempos en donde no hay demasiadas cosas agradables. Con ese desafío de por medio, como suele ocurrir muchas veces, hoy invité a un amigo, Gonzalo Julián. Gonza, gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y por la invitación, Andrés. Mirá que tenemos el desafío de hacer algo agradable, ¿eh? Sí, no. ¿Sí o no? Sí, no, porque vos sabés que, no. Andrés, vos sabés que cuando me invitaste a tu programa, te transmití y te agradecí, porque para mí es muy importante estos espacios donde vos le das oportunidad a un montón de personas que a veces nos cuesta mucho tener la posibilidad de difundir lo que hacemos. Y este trabajo que hacemos, que tiene que ver desde el punto de vista del arte, en mi caso, como director de cine, como realizador audiovisual, como un buscador de imágenes, desde muy chico. Yo creo que en este momento, y es el motivo de la invitación, saltaste el buscador de imágenes. Me Sí. parece que ya estás en el rubro un buscador de desafíos de contenido, pero lo vamos a ir charlando. Gonzalo en las últimas horas presentó por última vez en este segmento, en este periodo, en el Cine del Cairo, su ópera prima, un documental titulado Gonzalo. Que fue el desafío que hace casi 15 años atrás le presentó su padre diciéndole, che, Gonza, vos tenés que hacer Los Julianos, la historia de nuestra familia. Así arrancó. Él es de Arequito, por eso ustedes van a ver que el título arriba dice Arequito, Rosario. Arequito es su lugar natal, de origen, y después, como tantos, se radicó en Rosario. Bueno, llegó papá y dijo, mira, tenés que hacer esto, dale, contame. Claro, la cosa nace como que se cumplen los 125 años. Bueno, venimos de una familia de inmigrantes italianos, como muchos de la región, de este país. La idea es que se cumplían justo 125 años de la llegada de mi bisabuelo. Ajá. Mi papá se jubila, 47 años de trabajo en el artículo del hogar, vendiendo artículos del hogar, en Arequito, con su hermano, mi tío. Y cuando se jubila, bueno, él después de tantos años de trabajo, ¿viste? Te produce una sensación, una persona muy activa, una persona muy optimista, como que tuvo un pequeño bajón, diríamos. Y hay un vacío grande. Claro, se produce cómo ocupás ese espacio, ese tiempo. Sí. Y bueno, había un primo y empezaron a organizar una fiesta que era esta llegada de los 125 años de los Julianos. Entonces vinieron todos los Julianos de todo el país. No se hizo en mi pueblo, sí, 200 personas. Allá en Arequito. En Arequito, desde La Rioja, Buenos Aires, Río Cuarto, Venado Tuerto. Pero te digo que y mi papá fue uno de los organizadores. Fue una fiesta extraordinaria. Yo fui a grabar ya con mi cámara, como ando con mi cámara todo el tiempo en la mano, no, como ahora tenemos estos teléfonos celulares. Antes eran una cámara, y esto se produjo ya casi hace 10 años. Y hice ese registro y después como que se los mandé y se los envié. Hice una edición hermosa, emocional, pero en el sentido de como un video social. Fue un recuerdo de ese encuentro que fue muy emocionante. Lo que no se veían durante años, nunca se vieron, y veíamos todas caras parecidas. Bueno, mi papá ¿Son parecidos los Julianos? ¿Hay como un sesgo en el cual se reconocen? Y sí, tenemos yo ahí me encontré que, bueno, obviamente que los italianos tenemos, viste, esa intensidad a veces y esa pasión que nos mueven un montón de cosas. Hay un montón de cosas que creo que, bueno, en mi caso, en mi familia particular, a partir de ese encuentro, ahí sale mi papá que viene y me plantea, y yo digo, yo con esto tengo que hacer algo. ¿Dónde te lo dijo? Eso me lo dijo, mirá, ahí ya cambia donde me lo dijo eso.
Porque yo tengo un problema que es un vitíligo, una enfermedad en la piel. Un montón de gente. Claro, yo tengo un problema que es vitíligo. Yo tengo varios amigos, Claro, que me salió... Que según su estado de nervio y demás, yo no digo, y entonces, uy, Claro, está re loco. claro. Uy, está re loco. Así que... Claro, a los 19 años me salió el vitiligo por un hecho traumático. Ajá. Por un hecho traumático. Mi familia. Sí, y a mí y mi papá había perdido el ojo a los 8 años. Ah, mira vos. Sí, un accidente. Che, te jode hablar de esto, hablamos de No, salto, no, sí, ¿eh? no, Dale. no, si yo te voy contando, vos me decís. Dale. Entonces, a partir de eso, Sí. que por un accidente, ¿qué pasa, viste? Sí. Un accidente de él y con su hermano. Sí. Entonces, ¿por qué? Y yo usaba remeras manga largas en verano durante muchos años. Ocultaba las manchas. A veces hay un prejuicio en la gente que a mí me han dicho que contagiaba. Lo que tenés que estar en tu casa porque contagiás. Por eso te quiero decir. Hay mucho dolor. Lo que es la ignorancia, Gonzalo. Por eso, y es un dolor que vos llevas adentro, que es difícil de transmitir. Por eso son horas de psicólogos, horas de ir a dermatólogos, cambiar de dermatólogos. Sí. Y bueno, el tema es aceptarlo. Y bueno, me costó mucho aceptarlo, pero cuando yo estaba en ese, cuando vos me preguntaste antes, cuando pasó, él me dice, dejá de sufrir, Gonzalo, dejá de sufrir como yo sufrí. Porque él al perder el ojo siempre tuvo los lentes oscuros. Claro. Yo nunca le pude ver el color de los ojos a mi papá. Entonces, porque él lo tenía de día y de noche, a los ojos a los lentes de oscuros. Entonces, esta historia pasa, a partir de que me dice, dejá de sufrir, yo creo una empatía con mi papá. Entonces digo, empiezo a entrevistar a mi familia, empecé a hacer como, agarro esta hoja en blanco, entonces empecé a entrevistar a toda mi familia, a buscar desde los orígenes, a partir de esa fiesta que yo había visto y esos personajes felinianos, viste como me preguntaste de los Giuliano, si tenían una característica especial. Sí, había una característica especial, que yo veía como toda la familia tenemos una característica. Bueno, nosotros tenemos nos expresamos a veces con las manos, tenemos una forma, cuando nos emocionamos. Está ¿viste esa película italiana de comedia y tragedia que está y se va moviendo de un lado para otro? Bueno, yo recuerdo los velorios, ¿viste? Los velorios de mi familia eran una cosa, una locura, porque vos veías gritos de llanto, las expresiones, y después, ¿viste? Antes los velorios de mi abuelo eran tragicómicos en un momento, porque después a la tarde, a las 5 de la mañana, como duraban todo el día, ¿viste? Y se velaban en la casa, a los abuelos. Bueno, mi tía Elba, que es la primera persona, es la hermana mayor de todos los Giuliano, personaje muy feliniano de Fellini, bueno, tenía una panadería y trajo todas las facturas que no había vendido, porque entonces empezamos a comer facturas. Entonces vos decís, yo con mi sensibilidad de chiquito ya, por eso te puse buscador de imágenes, porque yo ya le sacaba la cámara fiesta, ¿te acordás de la fiesta? La Kodak, de fotos, y ya buscaba fotos, y si vos mirás un cajón de fotos que tenemos de la infancia, hay un montón de fotos que yo sacaba cualquier cosa. Y entonces esa búsqueda que vos tenés permanente, que vos esa posibilidad de decir, esa búsqueda a una... Yo digo, ¿por qué estoy sacándole la foto a una planta? A una hoja. Al mar, pero el mar inmenso, y después busco la ola. Sigo tratando de indagar sobre esa imagen que me va a dar algo, creo que me va a dar algo, después sigo indagando más a partir de la voz y de lo que me pasa y de las emociones que me pasan. Y esta película se trata de eso, de contar una historia que empezó como una historia familiar.
haciendo la entrevista a todas mis tías, a mi tío, donde empiezo a encontrar secretos familiares que no estaban expuestos, que se sabían. ¿Cómo ser que se pueda contar? Hay algunos secretos que yo elijo mostrar y que otros secretos como se fueron abriendo. Cuando vos empezás a hacer entrevistas, que vos haces tanta... la primera pregunta que te dice Andrés, ¿cuál fue? ¿Qué número será esta entrevista que me estás haciendo? Te dije, ¿cuántas entrevistas te veo y te vi? Vamos a poner el número 1000. Dale, así. Bueno, pongamos sí, el la número, 1000 la hizo con 1000. Claro, la 1000. Me voy a poner... ¿Quién es Messi? ¿Más de 1000? Bueno, Dale. imagínate, yo voy a hacer una parte de los 1000, sí. Más de 1000. Entonces, cuando yo empiezo a hacer esa entrevista, sí. Entonces esos secretos que se fueron soltando, vos te das cuenta, ¿viste? Cuando vos... Y eran personas grandes, de 82 años, 80 años, y vos decís, es difícil, ¿viste? 5 horas de entrevista, que la dividíamos en partes, hacíamos lo íbamos cortando. Claro, lo que pasa es que mi tía Elba, cuando le iba contando todas las preguntas, era el show. Cuando yo llegaba a mi pueblo, Arequito, sí. Como yo vivo en Rosario hace mucho tiempo acá, sí, sí, muchos que nos vinimos acá, claro, mi tía decía, te va a preguntar tal cosa, todas mis tías, mi tío le preguntaba todas las preguntas que yo iba a hacerle. Imagínate vos que si yo supiera las preguntas que vos me vas a hacer. Sí. Entonces eso es lo que era la comedia, es decir, bueno, pero yo hacía una pregunta clave, ¿cuál era el momento más feliz que pasaba en su infancia, por ejemplo? Sí. Entonces me contaba el momento más feliz y el momento más triste de la infancia. Sí. Y ese momento triste, cuando veo a mi tía Elba, que se frena. Y, ¿viste? Claro, nosotros vos me preguntás y te puedo contestar, ¿viste? Vos decís, a veces hay que poner un freno y hacer un silencio. Y ahí mi tía Elba hizo un silencio. Entonces yo ahí dije, acá está pasando algo. Y después esas preguntas que fui cambiando a todas mis tías, mi tío pudo transmitirlo de una manera, ese secreto que estaba dando vuelta en la familia, que fue algo muy sanador para ellos dos, porque nunca se había hablado en la familia. ¿Se puede decir cuál es? Es la pérdida del ojo, El tío al cual puedes decirlo. Mi tío Miguel. Es el hermano de tu papá que trabajaba en el negocio. El negocio, claro. Y si vos lo analizás... ¿Cómo fue la pérdida? Con un yunque, ellos jugaban viste, como una herrería, estaban trabajando, entonces mi tío ahora tenía 10 años, y mi papá 8, y con un yunque, mi tío pegándole con un hierro al martillo, así, como tac, tac, así, y le sale una astilla, y le entra justo en el ojo. ¿Qué pasa? Que en un pueblo, en Arequito, imagínate que pasó eso hace 75 años, en Arequito, en un pueblo, donde había un solo teléfono. Se vinieron y vino mi papá, que tenía 8 años, con mi abuelo, mi nono Cristóbal. Esa pérdida del ojo, estuvieron un mes ellos acá, que perdían el ojo, que lo perdía, yendo de un lado para otro, buscando, imagínate ellos de Arequito, viniendo a Rosario, sin tener un teléfono, sin poder comunicarse. Sí. Entonces esa idea de la distancia, por eso el tema de los pueblos, la importancia de los pueblos, de tantos pueblos que tenemos en el sur de la provincia, de Santa Fe, en toda la provincia de Santa Fe. Y Rosario, de venir a Rosario tratar de salvarse. Y después la incomunicación que había en esa época, donde, bueno, el dolor de la familia que quedaba en el pueblo, que no sabía lo que le pasaba a mi papá. ¿Y el tío se sentía culpable? Bueno, en la película ahí la tenés que ver. Porque si te estoy contando, bueno, ahí, sí. Ahí te la voy a... sí, mi respuesta es sí. Puedo decirte que él se sentía culpable. Estás diciendo lo que él de haberle cagado la vida a tu viejo. No le cagó la vida. No, me refiero así conceptualmente porque para uno. Fue un accidente, como pasa en mil familias. Lo que pasa en esta película, Andrés, es que yo logré la empatía con mi papá. Porque él cuando me pregunta, dejá de sufrir, me dice, dejá de sufrir, Gonzalo. No podía estar yo en verano todo el tiempo con remera y calor, 40 grados de humedad y todas estas cosas que pasan en la ciudad en verano y yo tapando y ocultando esas manchas.
Entonces, a partir de ahí, dije, bueno, voy a tratar de empezar a desarrollar esta película, que fue cambiando, la fui desenredando, Sí. la fui amasando, volviendo a la panadería, como seguir encontrando poros. Y bueno, como me metí en un laboratorio, a partir de cuando te metes en un laboratorio, me vas a entender, y me van a entender, es como, yo estudié medicina 2 años y dejé, justamente este hecho traumático tuvo que ver de no poder seguir esta carrera de medicina, porque no pude, a veces no podés, ¿viste? No podés. Y A veces no podemos, sí, señor. sí, a veces no podemos. A veces no queremos. Y muchas veces, es algo que he hablado con gente de mi generación, con chicas y chicos. No sé qué pasará contigo o con vos, Fernandito, pero decimos que nuestra generación es aquella que no le hizo caso a la campanita. Es decir, que ante decisiones vos la tomabas y inmediatamente sentías, no, sabes que no. Y cuando pasaban las cosas, vos decías, puta, pero si yo sabía que iba a terminar en esto. Bueno, ese comentario. Ese, claro, no, pero Andrés es así, porque los mandatos. Ah, ¿ustedes también? Ah, vos lo metés dentro de los mandatos. Claro, yo lo meto dentro de los mandatos porque... Tomar una decisión por fuera de los mandatos, ya es... Bueno, imagínate en un pueblo, todos los estigmas, imagínate. ¿Vos sentiste mucho bullying o vos te hiciste autobullying más que lo que te hicieron? Pues los amigos son los amigos. No, los amigos ellos como no se daban cuenta. Es muy personal, es muy interior, un dolor muy interno. ¿Sí? Sí. Porque te encontrás con... bueno, creo que muchas personas nos pasa. Por eso esta película... Sí. La empatía con tu viejo, ¿no es una igualdad de carencias y dolores? Él por su ojo y vos por lo tuyo. Claro, porque yo pierdo pigmento. Yo empiezo a perder pigmento y él perdió un ojo. Pero ¿cuál es el gran interrogante que yo me hice? Estos secretos que empiezan a aparecer también en otras personas, que son mis tías, que yo algunos elijo contar porque me los cuentan, y otros decido dar un corte y no mostrarlos. Porque también, porque es una decisión ética del director de cine, es decir, obvio. ¿Por qué voy a mostrar este secreto que yo creo que, viste, es muy profundo? Y después también decidí que no era la historia de la Julianada que quería mi papá. Se iba a llamar La Julianada la película. Sino, decidí ponerme al pecho la película y que se llame Gonzalo Punto, significa ponerle historia, ponerle un punto final a una historia que se trata de mi historia. Para mí este soy yo. Este soy yo. Y estas son las cosas que me pasaron a mí. Como nos pueden pasar a cada uno, porque se podría llamar Andrés Punto. Se podría llamar Fernando Punto. Sí, señor. Querido Fernando. Escúchame. Entonces, esa historia introspectiva, emocional, porque yo traspaso esa historia familiar y empiezo a preguntarme yo, a partir de todas esas carencias que tuve, esas dificultades que pude sobrepasar, a partir de las ayudas que yo fui a pedir, porque yo en un momento como que desbordo, tuve un problema con ese hecho traumático. Bueno, no solamente se manifestó a partir de vitiligo, pero interiormente he recorrido psicólogos, he recorrido todo tipo, bueno, vos has invitado psiquiatras acá, los he mirado atentamente, he escuchado atentamente, porque... Todo el mundo los escucha atentamente. Sí. Porque en algún punto todos los necesitan. Claro, bueno, yo por suerte sigo en tratamiento y porque lo necesito. En terapia. Y lo necesito, porque esta película es eso, es una liberación. Pero es una liberación emocional. Sí. Discúlpame, Andrés. Dale. Porque es una liberación emocional y es una película muy empática, que entre el espectador y la película que está viendo, porque como yo te decía, el nombre cuando le pongo Gonzalo Punto, puede tener tu nombre, puede tener el nombre de cualquier persona que está viendo esta entrevista. Y que la palabra
también es muy importante, además de las imágenes. Yo le puse mucho significado a cada palabra que yo escribía ese guión, porque ese guión que era hablado por los otros, que era la familia, después me hice cargo yo de la película y empecé a transmitir todas estas emociones, esta liberación de cómo poder saltar obstáculos ante las cosas que nos pasan en la vida. ¿Qué ojo es el que le falta a tu porque padre? Porque nos pasan muchas cosas en la vida. ¿Qué ojo es el que le falta a tu padre? El izquierdo. El izquierdo. ¿El izquierdo? A ver, ¿Seguro? me pongo en cámara acá. El derecho, perdóname, el derecho. No, es que era el derecho, porque todas las imágenes que tomaste son del ojo... El derecho. Son del izquierdo. Todas las imágenes que vos pusiste y que mandaste, sí, que de los primeros planos, son del ojo... Es este, me parece, es este. No sé, vos me lo marcaste como que era este, que en sus anteojos negros... Y yo de acá, a ver, la imagen, acá. Bueno, escúchame. Y lo que... Hiciste Gonzalo, punto. Sí. Te encontraste, la mayoría de los testimonios que yo vi, todos dicen tus tías, sobre todo tus tías, dicen, sí. Yo te lo cuento a vos, Gonzalito, esto. Esa es buenísima. No, porque lo que quieren hacer es hablar ella. No. El Gonzalito es una excusa para hablar. No, bueno, se vestían, vos la preproducción... Vos si lo vi, no puede ser. Pará, sí. Porque si no... Perdóname. No. Viste, somos apasionados. Toma agua. Escúchame, todo bárbaro, todo genial, ya no soy el niño. Enfócame a mí, ponele agua a Gonzalito, Fer. Enfócame. Sos apasionado, Gonzalito, todo bárbaro, todo genial. Pero una cosa es, bueno, estrenarla como pasó en el Cairo, en Rosario, mostrarla acá, venir a un programa, todo bárbaro. Pero vos la exhibiste en Arequito, donde es un desafío gigantesco, porque ahí están tus conocidos, porque ahí le voy a decir, miren muchachos, a mí me pasó esto, a mi papá le pasó lo otro, a la tía dice esto, a la tía dice lo otro, la señora de acá a la vuelta es la misma que va al almacén, es la misma que va a lo de Jorgito a comprar un libro o papeles. Un saludo grande para Jorge y para la gente de Arequito. Eso fue terrorífico. Yo te vi entrar al Rossini, que es el teatro hermosísimo que tiene Arequito. Digo, este no se cayó antes de llegar adelante por casualidad. Ahora, dale vos. Sí, me emociona porque fue un desafío llevarla a mi pueblo. Porque muchos me recomendaban que no la lleve a Arequito. ¿Por qué? ¿Qué te decían? ¿No la lleves por? Y porque uno era porque esperaban que era la julianada de la película. Entonces, claro, para la fiesta, para los julianos, y a ver todas esas entrevistas que yo había hecho, que se vean, iban a ir todos mis primos, una familia muy grande, una familia tradicional de mi pueblo. Entonces iban a ir a reírse con mis tías, mi tía Elba, mi tía María Rosa, mi tía Edi, mi tío Miguel, bueno. Después tenemos mi tía Marta acá en Rosario. Y mi papá. Yo puedo hacer una película con cada uno de ellos. Son unos personajes extraordinarios, unas personas con cada uno su historia de vida. Pero el tema que cuando decido llevarla a mi pueblo, que esta película se llama Gonzalo Punto y no La Julianada, obviamente viste cómo son los pueblos. Los pueblos, viste que dicen pueblo chico, infierno grande. Pero yo siempre, en mi plan estaba, porque como yo soy de Arequito, como soy de mi pueblo, uno no olvida nunca sus raíces. Nunca uno olvida a sus amigos, su primera maestra del jardín, la maestra de la primaria, mis compañeros de... ¿Qué esquivaste? ¿Decirme su primer amor? ¿Esquivaste decir eso? Sí, ahí tuve, claro, vos sabés que en la película lo digo. No, recién digo, no porque me pareció... No. Claro, mis amigos de la primaria. Gonza, te queda un minuto. ¿A un minuto? Y nos vamos. Dale. Lo que quiero decir es que cuando la mostré en Arequito fue una emoción muy grande porque fue mostrarla en un lugar que era mi casa, como mi casa. Y todos esperaban una cosa y pasó otra cosa. El cine lleno y una película que, como es muy emocional, yo quedo
después de pasar la película y antes de la película, también con un estado emocional por los mensajes que yo agradezco, porque es una película muy empática que invita a reflexionar y optimista, cómo podemos saltar estos obstáculos que se nos presentan en la vida. Así que yo te agradezco, Andrés, por la invitación, agradezco a todos los chicos, a todos Callate. a todos, Escúchame, Ferni, ponete ahí. porque como los no aprecio. Como no contagiás, te voy a abrazar. Los aprecio mucho y tan grande. Gracias por haber venido. Y gracias y saludo a todos a Arequito. Y sí, la chusma de Arequito, llevarlo cuando quiero. ¿Y la chusma de Arequito? No, fue difícil, es por eso la película, porque fue mucha gente chusma a ver qué pasaba, qué eran los secretos. Que entre los chusmas estaban las tías. Y estaban los otros, estaba todo el pueblo. Así que...